Buenos días, buenas tardes, alumnos de Folclore Musical Argentino. Vamos a comenzar esta serie de clases grabadas. Esta vendría a ser la cuarta clase, luego de esa primera clase presencial que tuvimos, la única, allá a lo lejos. Luego tuvimos dos clases de marco teórico de la materia a través de plataformas. Y ahora empezamos esta serie de etapas de clases grabadas que van a estar colgadas en YouTube los días jueves por la tarde. Y los viernes esperamos encontrarnos con ustedes para establecer un diálogo, consultas y para ir viendo cómo van comprendiendo todos estos contenidos teóricos que luego van a tener que realizar de manera práctica cuando esperemos en algún momento tengamos superemos este aislamiento preventivo por la pandemia. En primer lugar vamos a empezar con 5 géneros que Carlos Vega lo ubica en dos cancioneros, el ternario colonial y el criollo occidental. Estos géneros tienen la particularidad que comparten esta métrica de compases equivalentes como son 6x8 y 3x4, que ustedes ya han estado haciendo prácticas desde la primera clase que tuvimos y luego a través de los ejemplos, los ejercicios corporales de Mola y a través de los ejercicios de bombo de Martín. Los géneros que vamos a ver son la chacarera, el gato, la samba, la cueca, el bailecito. Estos 5 géneros hemos elegido, entre otros más, porque consideramos que son probablemente los más vigentes en distintas escenas regionales y en la escena nacional del folclore profesional. Además tienen la particularidad de reunir las dos principales líneas rítmicas, como nosotros llamamos, de acompañamiento. Una que estaría entre la chacarera, el gato y el bailecito, que es la que más hemos profundizado en estos trabajos previos que ustedes han realizado, y otra, la samba y la cueca, que algo también hay en un trabajo práctico que elaboró Martín. Hoy vamos a comenzar por la chacarera. En general, en todos los géneros, nosotros no vamos a profundizar sobre los orígenes. Sabemos que el tema de los orígenes es un camino sin salida porque nos lleva a lugares donde hay pocas fuentes, solamente hay menciones acerca de los géneros, pero no sabemos realmente cómo sonaban, cómo se realizaban, con anterioridad a la mediatización y a la posibilidad de registro grabado. La chacarera tiene una hipótesis, se podría decir, muy arraigada en la provincia de Santiago del Estero, y en esta provincia está fuertemente arraigada, como que ahí fue el origen, como que la chacarera es santiagueña. Evidentemente no hay tampoco evidencia sobre esto. Uno podría decir que esto fue una construcción que generó Santiago tempranamente, como vimos, un poco vinculado a Andrés Chazarreta, y hay una gran cantidad de músicos que comenzaron a hacer este género desde el comienzo del siglo. Pero no tenemos una evidencia cierta para decir que la chacarera fue una construcción exclusivamente santiagueña. Incluso Carlos Vega, en el libro Las danzas populares argentinas, propone este párrafo que voy a leer, en donde él mismo dice que el origen de la chacarera es un poco oscuro. Es curioso que la chacarera carezca de historia. Allá por el año 1840, los circos criollos porteños tocaban en sus funciones música de muchos bailes criollos, y entre tantos, como anuncian los programas, no aparece ni una sola vez la chacarera. Esto no prueba nada en definitiva. El baile que nos ocupa pudo existir en antigua fecha, y no es extraño que ninguno de los que pasaron observando y anotando se acercara a registrar su nombre. Puede ser también que haya escapado a mis búsquedas algún documento que lo mencione. El caso es que estamos a oscuras. Solo en las memorias de Florencio Sal, recientemente comentadas por Isabel Ares, consta que la chacarera se bailaba en los salones de la ciudad de Tucumán como fin de fiesta hacia 1850. Bien, acá vemos cómo aparece mencionada la ciudad de Tucumán. Nosotros también tenemos registrada una chacarera grabada por Carlos Gardel en 1926, es decir que ya en esa época ese género al menos se conocía por la región rioplatense, por estas zonas. Así que su origen es incierto y, como insisto,
Vamos a exponer algunas teorías acerca de los orígenes, pero no vamos a profundizar en eso. Lo que nos interesa profundizar en los rasgos musicales de los géneros. Como mencioné en la clase de género, estos rasgos musicales se encuentran jerarquizados. Entonces en esta clase, además de ver los rasgos propiamente de la chacarera, también vamos a ver cómo analizamos, de manera tal que ustedes puedan reconstruir, armar, aprender los géneros. En primer lugar, tenemos que decir que estos géneros, por lo menos estos 5 que vamos a ver en esta primera etapa, son géneros que tienen fuertemente jerarquizados 2 parámetros: la forma y el ritmo de acompañamiento. Con estos 2 parámetros tenemos ya fuertemente identificado una gran cantidad de rasgos que concentra el género. No son solo los únicos, también vamos a ver que hay rasgos armónicos, melódicos, rítmicos de la melodía. Pero aquí hay una buena cantidad de información como para reconstruir el género. Los invito en esta primera audición a escuchar esta chacarera Añorando en la versión de Rally Barrio Nuevo, tratando de focalizarse un poco en la textura en general y, si pueden, ir punteando un poco la forma, por ahora sin más consigna que esta. Después vamos a ir viendo cómo seguimos el análisis de la forma. Estoy en tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. Mi ranchito ribereño, mi morterito añapero, mi linda majadita y de mi perro vejero. Compañera en su fundita de lienzo, colgadita de un clavo junto a mi catre de tiento. Mañana de mañanita y si mi sai no se anima, de un galope tendido me vuelvo a pasar la vida. Frescor de algarrobales, sombrita de los aleros, se habrá escuchado de siesta esos viejos vidaleros. Los vidaleros de Fernández, Arrullo de Torcasita vienen del monte vecino, y una canción que pasa vela y las aguas del río. Parece un pata y la luna, tucu tucu las estrellas, plantita de poleo van aromando la selva. Mañana de mañanita y si mi sai no se anima, y un galope tendido me vuelvo a pasar la vida. Vamos a empezar a analizar la forma. Vamos a dejar para dentro de un momento la textura de acompañamiento. Hemos escuchado solamente como para introducir guitarras, voces y un bombo. Una agrupación típicamente folclórica, una agrupación que se profesionalizó, pero que también puede ser compartida de manera amateur en muchos lugares. 2 cuestiones principales para comprender la forma. En primer lugar, que estos géneros tienen la particularidad de tener 2 partes estructuralmente similares. Como podrán haber escuchado, se anuncian como primera, como segunda. Al finalizar la primera, en general hay una cesura que a veces es importante. Es un momento donde los bailarines cierran la danza con una típica figura que se llama giro de coronación y se vuelven a preparar para recomenzar. Por eso decimos que son realmente 2 partes estructuralmente similares y que lo que va a comenzar después seguramente vamos a ver que le vamos a llamar también introducción.
no sería un interludio en este caso, sino una nueva introducción. Vuelve a recomenzar la forma. En estas dos partes puede haber diferencias en la superficie musical, en la instrumentación, en la letra, en el arreglo. Pueden incorporarse variaciones melódicas, sobre todo en los interludios, pero dado que son dos partes similares estructuralmente, nosotros nos vamos a focalizar en una de esas partes. La forma va a estar analizada en todos estos géneros en una de esas partes. Lo otro que hay que tener en cuenta es que nosotros vamos a hacer un análisis funcional de la música. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a mezclar términos que tienen que ver con lugares funcionales, con segmentos que tendrían una función específica dentro de la forma, con segmentos que son temáticos. A estos los vamos a ir denominando a través de letras y no a través de los típicos términos estrofa y estribillo, que para nosotros delatan más bien una formalización de la letra. Vamos a ver cómo, incluso en este género, tendríamos un problema, porque estrofa, estribillo hablan de dos funciones literarias diferentes, son dos términos diferentes, y en la chacarera, en muchos casos, el estribillo es un segmento musical igual al segmento anterior, que estaría como estrofa. Entonces, esta estructuración, un análisis que estuviera fundado solamente en los términos estrofa-estribillo nos puede llevar al equívoco, sobre todo para alguien que no conoce, que el estribillo fuese diferente de la estrofa. Y sin embargo, hay una gran identidad. Por eso, nosotros preferimos denominar a estos segmentos temáticos con letras como el análisis formal tradicional. Las letras expresan identidades y diferencias. O sea, A es igual a A es distinto que B, y de C y así. Así que ahora les propongo hacer una nueva audición solamente de la primera, y vayan tomando nota a partir un poco de estos datos que yo doy, precisando más fuertemente la forma. Ahí nomás. Adentro. Estoy en tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo mi pago de Salavina. Mi ranchito ribereño, mi morterito añapero, mi linda majadita y de mi perro ovejero. Compañera en su fundita de lienzo, colgadita de un clavo junto a mi catre de tiento. Mañana de mañanita, y si mi zay no se anima, de un galope tendido me vuelvo a pasar la vida. Ahora vamos a hacer una nueva audición de esta primera, y en el video vamos a ver las partes tales como nosotros las analizamos. A ver si hubo alguna coincidencia o no con lo que ustedes estuvieron apuntando. Ahí nomás. Adentro. Estoy en tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo mi pago de Salavina. Mi ranchito ribereño, mi morterito añapero, mi linda majadita y de mi perro ovejero. Mi guitarra compañera en su fundita de lienzo, colgadita de un clavo junto a mi catre de tiento. Mañana de mañanita, y si mi zay no se anima, de un galope tendido me vuelvo a pasar la vida. Para comprender la forma es necesario establecer la duración en compases de estos segmentos, dado que estos géneros son danzas con figuración fija
y la cantidad de compases es sumamente importante para establecer las distintas figuras de la danza. Entonces, nosotros necesitamos que todos estos géneros tener precisado la cantidad de compases que se invierten en cada segmento. Para esto tenemos que tener claro cómo es la métrica en la música. Entonces yo voy a solamente pasar un momentito de la chacarera para que nos pongamos de acuerdo y para que todos tengamos claro cuál es el compás y ustedes también pueden hacer ese conteo. Estoy en tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. Mi ranchito ribereño, mi morterito añapero, mi linda majadita y de mi perro vejero. Bien, ahora vamos a pasar de nuevo la introducción y un segmento A para que ustedes hagan el conteo. Ahí nomás. Adentro. Estoy en tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. Mi ranchito ribereño, mi mortería. Y ahora podrán corroborarlo con este video que está marcado los compases en los números inferiores y los tiempos del 3x4 en los números superiores del video. Ahí nomás. Adentro. Estoy en tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. Mi ranchito ribereño, mi mor... De este modo, la forma queda graficada así. Este es un sistema que nos vamos a utilizar para todos los géneros. En un primer nivel, el análisis funcional, con las distintas partes, segmentos, secciones, introducciones, interludios y demás. En este caso tenemos que entender que el interludio es similar a la introducción, podría ser no similar. En un segundo nivel vamos a exponer los compases, o sea, la duración que tiene cada segmento. En este caso hemos añadido una tercera línea con lo que sería el análisis de las literario, es decir, lo que conlleva cada uno de estos segmentos A, que sería una estrofa, en general una copla, que la vamos a ver más adelante explicada, y cómo se van sucediendo. En general tenemos que estas coplas, cada verso, la copla tiene 4 versos, cada verso ocupa 2 compases. Ahora vamos a adentrarnos un poco a la microforma, digamos, cómo se puede segmentar al interior de estos grupos, segmentos A, que hemos denominado temáticos, ¿no? Estoy en tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. En esta chacarera vemos que es susceptible de una fragmentación al interior de este segmento A en 2 grupos de 4 compases. No todas las chacareras tienen esta segmentación. Vamos a ver que se pueden encontrar grupos 4-4, como hemos visto, 2-2-2 o 2-2-4. Este agrupamiento es típico, sobre todo con estos dos grupitos de 2 compases iniciales son similares,
de un tipo formal que se llama oración. Y lo vamos a ver también en algunas chacareras. Por ejemplo, esta. Tiene nuestra chacarera color y acento de pueblo, de camino llovido como la piel de los vientos. Esta tipología, idea básica, reiteración, continuación, es una tipología, bueno, propuesta por Kaplan para la música académica, pero es adaptable a estos rasgos de muchas melodías, no solamente en el folclore, que obedecen a este tipo formal de oración. En este caso hay como un agrupamiento 2-2-4, y entre el primero y la segunda hay o una reiteración idéntica o una reiteración variada. Ahora vamos a continuar con la textura e instrumentación que habíamos dejado de lado en la primera audición. En este caso escuchamos voces, guitarras, bombo. Podríamos escuchar también violines, acordeón, bandoneón, piano, en una doble función que más adelante vamos a ver cómo juega ese rol. Las voces, por lo general, y en este caso también las escuchamos, van de manera paralela en terceras. Este es una típica forma de interpretación de muchos géneros folclóricos, este canto en tercera, en el cual la primera voz, la voz que va más arriba, entonces finaliza en la tercera del acorde de la tónica. Si tú, en este caso está en mi menor, va a terminar en sol, y la voz de abajo puede terminar en mi. Las guitarras, que tienen varias funciones, hacen melodía en algunos segmentos, como vemos acá en los interludios, también hacen bordoneos en los bajos, que van uniendo un poco. Puede haber una guitarra que va haciendo los bordoneos, o la misma guitarra que también hace rasgueos, que sería el típico acompañamiento rítmico armónico. Y el bombo, que tiene la función de un acompañamiento rítmico. Dentro de la textura vemos que tanto las voces como esta parte de la guitarra tienen la función melódica, y el bombo con las guitarras tienen la función de acompañamiento. Como dijimos al comienzo, otro de los rasgos fuertemente jerarquizados es el ritmo de acompañamiento. En estos casos, en todos estos géneros, vamos a proponer un esquema rítmico estructural que comparten guitarra, bombo y piano, en el caso de que sea un instrumento que se incorpore como instrumento de acompañamiento. Esto es una cualidad muy particular de este tipo de géneros folclóricos. Es a partir de un esquema rítmico estructural que los tres instrumentos o todos los instrumentos acompañantes generan un tipo de ritmo particular. No es que todos hagan exactamente el mismo. En general podemos ver que en estos géneros folclóricos la guitarra lleva un poco más, una estructura más rígida frente a este esquema de acompañamiento, y el bombo a veces juega de una manera más libre. Vamos a ver en uno de los videos complementarios que vamos a poner en el blog distintos tipos de funciones del bombo que ha generado Sergio Mola. Este es el patrón rítmico de acompañamiento característico. Nosotros proponemos los patrones en dos registros, agudo-grave, que se van a corresponder en el bombo con aro y parche, y en la guitarra generalmente con el chasquido y los dedos en el grave, algo que va a estar ya próximamente explicado por Tato. Nosotros también ubicamos esta complementariedad de los compases equivalentes. En estos casos observamos que en el agudo predomina el 6x8 con una marcación de los tiempos, y en el grave el 3x4 con una marcación también de los tiempos, pero omitiendo el primero. No es que siempre vamos a tener que en el grave, en el primer tiempo del 3x4 no puede haber un grave. Esto creo que lo está dicho también en una de las prácticas de Martín, pero este es un esquema que
que funciona para esta línea rítmica que mencionamos al principio, en la cual está la chacarera, el gato, el bailecito, el escondido y otras danzas que no vemos. Bien, ahora en primer lugar quisiera que vean por tato cómo funciona el acompañamiento de la guitarra. Luego vamos a ver un material complementario en donde el mismo tato muestre la cantidad de variaciones que se pueden hacer con esta rítmica básica. También en el blog va a haber un PDF, un cuadernillo con las indicaciones de estos distintos este ritmo de acompañamiento y sus variaciones y con los movimientos de la mano. Adelante, Tato. Tanto la guitarra como el bombo son los dos instrumentos característicos de acompañamiento en la chacarera. El bombo distingue dos timbres, agudo y grave, aro y parche. La guitarra también distingue dos timbres, chasquido y pulgar. Otro elemento importante a tener en cuenta es la dirección de la mano que rasguea. La dirección hacia arriba o hacia abajo de cada golpe. Es un elemento muy importante a tener en cuenta porque es lo que permite el movimiento del cuerpo en general y la fluidez del rasgueo después. Así que sugerimos, cuando estudien los rasgueos, que tengan en cuenta precisamente la dirección de cada movimiento del rasgueo. Hay una onomatopeya característica del rasgueo de la chacarera que es tachica tachín, o talega de pan o papito papá. Sería tachica tachín, papito papá, talega de pan. Si se fijan, esa onomatopeya empieza en el segundo tiempo del compás, no en el primero, con lo cual la frase que caracteriza a la chacarera está desplazada respecto de la estructura del compás. Fíjense. Tachica tachín, papito papá, talega de pan, talega de pan. Otro elemento a tener en cuenta es que hay distintos timbres para cada chasquido. Hay chasquidos más secos, chasquidos más vibrados. ¿Sí? Otro elemento también es que los golpes graves se pueden tocar con el pulgar y también hay quien los toca con el índice. Son todas posibilidades. Sugerimos, de todos modos, que se concentren inicialmente en estudiar la dirección de la mano que rasguea, en construir el movimiento, para finalmente enfocarse en la manera en que timbra cada uno de los golpes. Gracias, Tato. Bien, ahora Martín nos va a mostrar cómo se realiza algo que ya hemos visto, pero para reiterar en esta clase, este ritmo de acompañamiento en el bombo. Bueno, gracias, Diego. Ahora vamos a ver cómo se realiza este esquema en el bombo. Segundo y tercer tiempo del 3/4 en el parche. Las dos negras con puntillo del 6/8 en el aro. Y la onomatopeya tachica tachín desplazada en su comienzo de lo que es el comienzo del compás. Tachica tachín, tachica tachín, tachica tachín, tachica tachín. Gracias, Martín. Bien, ahora para que ustedes practiquen un poco, voy a poner una chacarera, una parte de una chacarera. Traten de marcar el 6/8 en el agudo y el 3/4 en el grave, y si pueden, y si tienen algún bombo o alguna guitarra, empiezan con alguna práctica. Del pago esa lavina donde siempre supe andar, con el soco y el cachilo en la brea correr.
Con ellos amanecido por el lado de su mamá, metazado, locro y vino y a veces machado. ¿Qué pasa con el ritmo de la melodía? Acá también vemos que hay algunos rasgos que se reiteran. Y es algo que aparece en esta chacarera y que aparece comúnmente en las melodías, sobre todo en las melodías en los segmentos temáticos. Vamos a mostrar la partitura de manera tal que ustedes, además de escuchar, puedan ver qué está sucediendo acá. Lo voy a hacer escuchar nuevamente. Estoy en tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. Fíjense, ¿qué está sucediendo en este lugar? Esto se llama síncopa, es la prolongación de un tiempo débil, anulando la percusión del tiempo fuerte. Esto genera un desvío rítmico porque a la ausencia de los tiempos fuertes en los compases, en las métricas estables, genera un cierto corrimiento, ¿no? En lo que sería la marcación típicamente regular. Estas síncopas son muy características en general de nuestro folclore y en las chacareras nuestras están presentes en gran parte. Hay un estudio rítmico hecho que después lo vamos a poner también en el blog acerca de justamente el análisis de cuán frecuentemente se dan estas síncopas en las chacareras. Ahora vamos a proseguir con las características de la armonía. Acá este rasgo, si bien no está altamente jerarquizado, tiene algunas partes que sí. Por ejemplo, la armonía que llevan la introducción e interludios y algún tipo de rasgo que sucede generalmente en las chacareras menores. Del sol y de la tierra, alegría de los pobres. Lo primero que tenemos que decir es que esta chacarera está en modo menor y como tal va a tener algunas características que son propias de estas chacareras. Pero hay algo que uniforma tanto a las chacareras menores como mayores, que es esta característica, esta secuencia armónica de introducción e interludios. Por lo general las chacareras empiezan en la dominante y van cambiando por compás, quinto, primero, quinto, primero. En este caso esta chacarera está en re menor, tendríamos un la mayor, un re menor, la mayor, re menor. Y como vimos anteriormente, generalmente la introducción tiene 8 compases, el interludio puede tener 6. ¿Qué sucede en el segmento temático? Algo que vamos a ver con cierta frecuencia, que es una semicadencia al relativo mayor. El relativo mayor, por si alguno no sabe, es el tercer grado en una escala menor. Es decir, si tuviésemos en la menor, sería el do mayor, el relativo mayor. En este caso, como estamos en re menor, el relativo mayor sería un fa mayor. ¿Está claro? Digo una semicadencia porque este sexto, séptimo, tercero termina siendo como un cuarto, quinto, primero de ese tono relativo mayor. Es decir que el segmento temático empieza en el menor y hace como un recorrido, esa semicadencia, ese grupo de 4 al relativo mayor. Posteriormente reafirma la tonalidad menor. No es esta secuencia que se va a encontrar en todas las chacareras, pero sí vamos a ver que aparece esta direccionalidad en muchas chacareras menores en la semicadencia hacia el relativo mayor. En esta chacarera tocada por los fronterizos de Julio Argentino Jerez, observamos otro tipo de secuencia armónica en el segmento temático, pero hasta tu rancho he venido por última vez a darte la despedida y marcharme después. Bien, entonces podemos
resumir las características de la armonía, en este caso de la chacarera, y que se va a dar por ahí probablemente en algunos otros géneros, en una introducción que cambia por compás y que comienza en la dominante para finalizar en la tónica. Un segmento A que se caracteriza en el caso de los que están en modo menor por tener esta tendencia al relativo mayor, entonces es probable que el compás anterior sea un séptimo, que sería la dominante de este tercero, y en los dos últimos compases aparezca también la dominante, pero del menor. Hay un trabajo también que hemos realizado con el equipo de investigación sobre la armonía en la chacarera, que también lo vamos a colgar en el blog. En esta chacarera vamos a escuchar un aspecto diferente que quiero que presten atención. Ya los gallos están cantando, anunciando el día, y en el monte está reinando bella algarabía. Saludando al Inti Suma, cantan los zorzales y sus rayos van besando los verdes cumiales. Bien, ¿qué sucede aquí? Esta chacarera está en mi menor, por eso finaliza en sol, porque prevé el canto en tercera, como hemos hablado, y existe una nota extraña al mi menor. No sería el re sostenido ni el mi sostenido ese bordado al cual me estoy refiriendo, sino en todo caso este do sostenido. Este do sostenido sería el sexto grado de la escala de mi menor, que está ascendido, o sea, en la escala menor, eólica, el sexto grado es menor. ¿Cómo le llamamos a esta escalística? Le llamamos modo dórico, y es un tipo estilístico dentro de las chacareras que también es común en otros géneros, este uso del dórico en la voz superior de la chacarera. Si la chacarera está cantada en terceras, la voz inferior no va a tener este dórico. ¿Cómo se armoniza este dórico? Generalmente cuando aparece, a veces no aparece en el mismo compás, pero hay una mayorización del cuarto. El cuarto grado en una tonalidad menor es menor. Si estuviésemos en la, sería re menor, en este caso que es mi, la tonalidad mi menor, el cuarto grado es la, sería la menor, en este caso se articula sobre un acorde de la mayor. Es decir, que por lo general, cuando aparece el dórico, aparecería el cuarto mayor. Hay que tener en cuenta que el cuarto mayor no siempre se articula en el mismo compás donde se asciende la medida del sexto grado. Esto tiene que ver con cierta independencia a veces que hay entre la melodía y la secuencia armónica. Acá está mostrado sobre el re, dado que el modo dórico, esto para los que no conocen un poco de modos gregorianos y no han incursionado en el jazz, les pido que traten de amplificar este contenido a través de Google. Hay un montón de páginas que explican un poco los modos, pueden escucharlos y si tienen un instrumento, tocarlos. Es muy interesante tratar de saborear la sonoridad que da los distintos modos. En realidad, los modos gregorianos son distintos tipos de escalísticas que se podrían probar sobre las teclas blancas del piano, digamos. Así como nosotros tenemos el do mayor que correspondía al modo jónico y el la menor al eólico, son todas teclas blancas, salvo la alteración de la séptima, en el caso del menor, el menor moderno. El caso del dórico sería el modo que se hace con una tónica en re, o sea, comenzando en re, cuando uno hace esa escalística va a tener la tercera menor, pero va a tener la sexta mayor. Estos modos son trasladables, como vimos, esto está en mi menor, en ese caso se asciende la sexta y se altera. Ahora vamos a escuchar otro tipo de chacarera.
Presten atención a ver si encuentran cuál es la diferencia. Chacarera y sed, añoranza. Adentro. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Redonda. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando, igualito que el Crespí. Los años ni la distancia jamás pudieron borrar de mi memoria, apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebrachá. Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí, llévenme donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Este tipo de chacarera se llama doble. No es exactamente el doble en la medida de la chacarera, pero quedó con este nombre, sino que hay un grupo más de 4 compases en el segmento A. Los interludios pueden ser de 6 u 8 compases, como vimos en la chacarera simple, pero la diferencia es que se alarga el segmento temático 4 compases más. Hay distintas formulaciones en los grupos internos que puede tener la chacarera doble, no las vamos a presentar acá, pero una bastante común podría ser 4, 4 y 4, como fue la chacarera que escuchamos recientemente. Bien, hasta ahora no hemos hablado del piano en el conjunto instrumental. Como verán, esta chacarera incluía el piano, algo muy típico que desarrollaron los hermanos Ábalos, un conjunto que, como vimos en clases anteriores, fue muy hegemónico para la consolidación de los ritmos de acompañamiento de muchos de los géneros folclóricos que hoy tenemos. Así que ahora le voy a dar paso a Daniel para que él brevemente nos comente un poco cómo puede ser utilizada la textura en el piano, que no solamente tiene una multiplicidad de roles, puede funcionar como instrumento melódico, como acompañamiento o como melodía y acompañamiento. Gracias, Diego. Ahora vamos a abordar en 2 partes la función rítmico-melódica del piano en introducciones e interludios. Eventualmente, esta función también puede ser asumida por el instrumento en otras secciones, por ejemplo, junto a las voces, al final de cada vuelta, para dar énfasis a esta repetición de A o aparición de B, si es el caso. Más allá de esto, el piano en las otras secciones suele tener también otros roles. Tomamos como modelos las ideas y los arreglos de los hermanos Ábalos, conjunto fundamental en la incorporación del piano en la formación folclórica tradicional. Vamos a los títulos. Esta es la fórmula básica de acompañamiento para la mano izquierda. Como verán, corresponde a la métrica que ejecuta el bombo en el parche. Es lo que denominamos el 2-3. 2-3. 2-3. Ahora veremos una serie de variantes de esa fórmula. Las primeras con salto. A continuación tenemos unas variantes en base a ataques homorrítmicos
de 2 o más notas simultáneas, formando cuartas o quintas u otros intervalos. Agregamos un salto. También podemos incorporar síncopa. En la siguiente variante se agregan una o dos voces atacando en el primer tiempo. Les recomiendo que practiquen el motivo básico de la mano izquierda y sus variantes hasta conseguir estabilidad y seguridad en la mano, para luego incorporar la derecha, que es la que lleva la melodía, por lo general en 6×8, y de esta manera se completaría la textura polimétrica característica. Este rol melódico también puede repartirse con otro instrumento del conjunto. A continuación, vamos a incorporar la mano derecha con su rol melódico. Les voy a presentar una realización sobre la introducción del equívoco de Ariel Ramírez a partir de un arreglo de los hermanos Ábalos. Esta realización puede ser útil para practicar la polimetría característica distribuida entre las dos manos. Sabemos lo desafiante que es este procedimiento para los pianistas, por lo cual la primera frase es relativamente sencilla y la segunda puede presentar alguna dificultad que ustedes pueden simplificar libremente. Además, presentamos dos gráficos analíticos que les puede proveer de herramientas para realizar las propias introducciones e interludios, en este caso con frases de 6 compases. Gracias, Daniel. Antes de finalizar y resumir un poco todas las características, me gustaría que escucháramos una chacarera más, que es un tipo que no está vinculado a la duración o a la medida de los segmentos, sino más bien a una particularidad que se da en la métrica, en el ritmo tanto de la melodía como del acompañamiento. Vamos a escuchar. Son en mi pago esos patios de tierra. Presten atención y traten de hacer la marcación en 3 para poder advertir lo que sucede. Patio cara de viejo donde tenía mi mamá, el pan que la batea, lavando lo ganaba. Y pa' los carnavales con chacareras, embarrando chinitas.
El tipo de chacarera se llama chacarera trunca y tiene la particularidad que sus frases y motivos finalizan la tercera negra del compás de 3x4. Es una chacarera que va como desplazada y tiene el mismo ritmo de acompañamiento, pero con la salvedad de que la armonía va cambiando también en lugares de los primeros tiempos, a veces cambia en el segundo y en el tercer compás. En el segundo y en el tercer tiempo del compás, para articular la melodía como la bien fuimos escuchando, que tiene una finalización que se podría llamar débil, sin embargo va sonando como fuerte porque la armonía también va articulándose en ese cambio del tercer tiempo. Para finalizar, vamos a resumir las características de la chacarera que hemos estado analizando en esta clase. Vamos a comenzar por los dos rasgos que están más jerarquizados, como son el esquema rítmico de acompañamiento y la forma. El esquema rítmico de acompañamiento se estructura en dos registros, agudo y grave, que se distribuyen tanto en la guitarra, el bombo o el piano. En el agudo se articulan los dos tiempos del 6x8 y en el grave el segundo y el tercer tiempo del compás de 3x4, presentando un acento, un apoyo en el tercer tiempo de este compás y eventualmente incorporando esta corchea. En la forma encontramos dos formas principales: la simple, con un segmento temático de 8 compases, y la doble, cuyo segmento temático es de 12 compases. En ambas encontramos un tipo estilístico que se ha dado a llamar trunca, cuyos motivos y frases finalizan en el tercer tiempo del compás de 3x4, generando un corrimiento como hemos analizado anteriormente. Es decir, que tanto la simple como la doble pueden ser truncas o no truncas. Los rasgos de la melodía, los rasgos rítmicos de la melodía, incorporan síncopas, se mueven generalmente en valores de negras con puntillas y corcheas. Se observa que estos compases 3x4 y 6x8 también se distribuyen en la sucesión. En los rasgos melódicos armónicos encontramos una secuencia armónica característica en las introducciones e interludios. Estas comienzan con la dominante y van hacia la tónica por compás, es decir, hay un cambio armónico por compás, dominante tónica. Las chacareras pueden estar tanto en mayor y menor, en algunos casos en un modo menor hay una semicadencia al relativo mayor, y hay algunas chacareras que incorporan el modo dórico en la voz superior, y en esos casos probablemente se encuentren el cuarto mayor, es decir, el cuarto grado mayorizado. Es común también el uso de terceras paralelas en las melodías. En esos casos la voz de arriba finaliza en la tercera del acorde. En los casos que se utiliza el dórico, se encuentra en la voz superior y no en la voz inferior. Bueno, espero que esta clase les haya sido útil. De cualquier manera, toda esta clase se puede complementar con distintos recursos audiovisuales y escritos que van a estar incorporados en el blog en el menú género. Muchas gracias, hasta luego.